Entonces vamos a escuchar a cada uno de ellos y presten atención que cada uno de mis hermanos se encontró con Dios en un momento distinto en su vida, por supuesto, personal, y Dios actuó de manera personal con cada uno de nosotros. Vamos a escuchar las historias de nuestros hermanos. Van a ser breves. Bueno, vamos a empezar por el mayor. Aquí está. Cariño. Hola, buenos días. Soy Karina Fuentes, tengo 27 años, la mayor. Gracias a Dios tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, pero si bien amaba a Dios, en intimidad le confesaba que era difícil amarlo más que a mi papá y a mi mamá. Sentía que él no tenía el primer lugar en mi vida y eso me dolía. A los 15 años me alejé de su camino y 3 años antes de convertirme sentí mucho vacío. En esa etapa buscaba a Dios en oración, sentía la necesidad de congregarme, pero le pedía a él dirección. En enero del 2017 se le detectó un cáncer gástrico a mi papá y bueno, fue una locura. En el proceso sentí que Dios estaba con nosotros, me sentía muy agradecida de poder arrodillarme y sentir paz. Sabía que no lo merecía, que aunque me alejé de su camino, él estaba fiel a mi lado. El 7 de mayo del 2017 decidí dejar las excusas de lado y volver a sus caminos. Acepté realmente a Jesús como mi Salvador y sabía que no quería volver atrás. Desde ese momento comencé a amar a Dios sobre cualquier persona. Me esfuerzo para lograr que Él tenga el primer lugar en mi vida. Siempre dije que creía en Dios, pero después de mi conversión comencé a hablar de Él con mayor convicción. Bueno, tenemos que dar un versículo que nos marcó y está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 8 al 9. Dice: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Al igual que Pablo, sentía que no era digna. Me dolieron los años en los que Dios no tenía el primer lugar en mi vida. Cuando estudié estos versículos, comprendí que así como Jesús me había perdonado, yo también tenía que perdonarme. Y bueno, por último también, en todo este tiempo que me he congregado, quería agradecer el apoyo, la contención, pero sobre todo el crecimiento espiritual que tanto el pastor, el ministerio de jóvenes, que hay muchos acá, y la chica de la célula, por todo el crecimiento espiritual brindado en este tiempo. Gracias. Muy bueno, Karina, gracias. Vamos a escuchar a Juan. Juancito, aquí nomás. Acá. Bueno, hola. Nunca empecé a estar acá, al frente de tanta gente. Es mi primera vez. Estoy un poco nervioso. Bien, es largo mi testimonio, pero bueno, lo voy a resumir. Para los que no me conocen, soy Juan, tengo 26 años, soy de acá de la provincia de Neuquén. Mi experiencia con Dios en mis comienzos no existía, desconocía totalmente lo que era la palabra de Dios y todo lo que está relacionado con la fe, así que mucho alcance no tenía y en mi vida no estaba muy presente. Vivía básicamente con lo que el mundo nos ofrece y bueno, no le tomaba importancia a lo que es la fe y la creencia, así que no era algo que estaba en mi vida. Mi conversión se rodeó, las situaciones que rodearon mi conversión, por las cuales llegué también al camino, fueron las adicciones a las drogas. Dentro de esas ofertas y cosas que te ofrece el mundo, ¿no? Y las diversiones, entre comillas, ¿no? A mí me tocó atravesar por ahí, por las drogas, el consumo de las drogas y bueno, y los vicios, ¿no? Que bueno, fue algo chocante para la familia porque
era algo que no estaba acostumbrado a verse, ¿no? En la familia. Así que fue algo muy, muy triste para la familia, una fractura muy grande. Así que, bueno, la adicción que estoy atravesando y esa es la adicción a la cocaína, una droga muy común hoy en día en los jóvenes, muy adictiva para los que no saben. Es una droga que por lo casual tiene muchas recaídas y bueno, en una de esas tantas recaídas clamé a Dios. Una vez había escuchado a un loco de la noche, ¿no? Y un loco sabio muy allegado a mí, que me dijo, tenés que humillarte a Dios y pedirle que no querés más esa vida y que querés salir de ahí. Así que en una de las tantas recaídas me acordé de lo que me había dicho y bueno, clamé a Dios, fui humillado y con un corazón sincero le dije que no quería más esta vida, que quería salir de ahí, que quería recuperar a mi familia. Y bueno, él lo pudo hacer posible. No quiero entrar en muchos detalles porque me estoy emocionando un poco, pero él lo hizo posible y hasta el día de hoy no consumo más, no he consumido más ninguna dosis y ya las pasiones y los deseos que te ofrece el mundo, ¿no? que hoy en día están al alcance, ¿no? de cualquier chico, ya no son muy frecuentes y ya no están prácticamente en mi vida. Creo que bueno, ahí vi lo que Dios hizo. Yo cuando clamé dije, Dios, si vos sos tan grande y poderoso como dicen, vos vas a poder llenar ese vacío que tengo y sacarme de donde estoy. Y bueno, hoy estoy acá, parado frente de toda la congregación, diciendo que, bueno, acepté a Cristo en una célula y que lo elegí como mi salvador personal. Y es el día de hoy. Probé también con tratamientos psicológicos y centros de rehabilitación, pero no pasó nada. Me faltaba Jesús en mi vida. Así que, bueno, gracias a Dios hoy puedo mantenerme en pie y firme en la palabra. Mis días con Dios son lindos, puedo traer a mi familia, pude hacerlo conocer a Dios, a ellos estábamos muy alejados de Dios. Para esto es algo muy nuevo para mí, tanto para mí como para mi familia. Así que mis días con el Señor son lindos. Nunca había leído la Biblia, hoy la leo todos los días, escucho alabanza, antes no escuchaba alabanza. Así que bueno, son algo que me ayudan también, ¿no? con la problemática que tengo. Así que eso. Gracias, Juan. Dios es el mismo y trabaja en la vida de cada persona cuando le damos lugar. Juan dijo, Dios no estaba en mi vida y entonces él vivía lejos de Dios. Bueno, gracias a Dios porque lo pudiste conocer. Nacho. Bueno, yo soy Nacho, tengo 19 años, para el que no me conoce. Bueno, mi mamá siempre me llevó a la iglesia, pero yo sentía que vivía un cristianismo por inercia, así que a comienzo del año pasado decidí dejar de vivir la vida como yo la vivía y empezar a vivir para el Señor. Acepté al Señor una noche en mi cuarto y sentí la necesidad de empezar a servir. Me involucré en un ministerio en el que estoy ahora, en multimedia, y bueno, y espero seguir creciendo en espíritu. Y un versículo que siempre se me hace ruido en la cabeza es Salmos 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Ignacio. Gracias. Qué bueno conocer a Cristo desde niño, ¿eh? Hay muchos aquí que
desde niño conocieron a Jesús. Instruye al niño en su camino. Agustín. Hola, buen día. Mi nombre es Agustín Pinto, tengo 18 años y así como mi hermano Nacho nací en una familia cristiana y a los 14 realmente fue cuando tuve un encuentro con Cristo. Venía a la iglesia porque mi papá me traía, pero nunca, si mi papá no me traía, o sea, no venía. A los 14 años viajé a Buenos Aires, me fui a jugar y me acuerdo que una noche estaba cansado, quería volver a mi casa, llamaba todos los días a mi viejo y le decía, papá, quiero volver, sacame un pasaje, estoy cansado. Y justo hubo un partido, me acuerdo, y un jugador de fútbol me dio un papelito. Silas es el jugador, era un jugador viejo que ya se había retirado. Y a mí como no soy fan de los jugadores, o sea, me dio el papel y no le di mucha importancia. Llegué a la noche a la pensión, miré el papelito y decía Josué 1:9. Cuando leí Josué 1:9, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me acordé de todas las cosas que mi maestra, mi tía, mi papá me habían enseñado acerca de Dios. Y ahí es como que me hizo un clip en la cabeza y dije, con razón, o sea, todo esto que me enseñaron de mí de chico, que por eso es que animo a los profes de Horita Feliz o Escuelita Dominical a que sigan con su trabajo porque es algo muy importante, que capaz que los frutos no se dan en ese momento, pero con el tiempo se van a dar. Por eso el versículo que decía Proverbios 22, instruye al niño en su camino, más cuando sea grande no se apartará de él. Y bueno, en ese momento tuve un encuentro con Dios, le pedí perdón por vivir un cristianismo o un evangelio que no era mío, sino que era el de mis padres. Cambió mi vida en absoluto, encontré paz, encontré amor, compañía, y de ahí, bueno, empecé a vivir una aventura, en realidad un camino hermoso que los invito a cada uno a poder vivirlo y a poder sentir el amor de Cristo, la paz. Y bueno, nada más, solamente eso. Gracias, gracias querido. Es buenísimo encontrar a Cristo, encontrar la palabra de Dios, ser instruidos desde pequeño, ¿no? Por eso es el gran desafío para los padres: instruye al niño en su camino, enséñale a tu hijo desde pequeño y cuídalo para que crezca en el Señor. Gracias. Delfina. Bueno, yo empecé a ir a la iglesia a los 4 años, que fue cuando nos mudamos para acá, y a partir de ahí nunca dejé de congregarme. Y a los 8 años fue cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, que fue con mi hermana una Navidad, donde ella se acercó y ahí hice mi oración. Y el cambio que tuve fue que esa fe que era de mis papás, el venir a la iglesia porque ellos venían, el leer la Biblia porque me decían, y no hacerlo si no me lo decían porque Dios no formaba parte de mi día a día, esa fe se convirtió en mi propia fe y en venir porque quería escuchar, porque lo necesitaba. Y la idea de bautizarme estuvo presente varios meses, donde Dios me habló y me pedía que me comprometiera y que tomara esta decisión, y es por eso que lo hago. Y bueno, un versículo que me acompañó durante todo este tiempo y en varios momentos está en Juan 16:32, que dice que más no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y bueno. Gracias. Gracias, Delfina. Ustedes van escuchando cómo los chicos van contando, la fe no era mía, pero ahora llega a ser mía. Esa confianza personal, ese encuentro personal, esa fe personal
en Dios es la que produce el cambio y la que nos hace sentir y experimentar el perdón de Dios y el vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Tomás. Hola, soy Tomás Migueles, tengo 15 años y tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana donde siempre, todas las noches, nos leían de la Biblia. Pero un día en un devocional, antes de ir a dormir, me acuerdo que estábamos los 4 y ahí fue donde entendí que sin Dios yo estaba perdido, estaba muerto por el pecado. Porque Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva es el regalo que Dios tiene para nosotros, y es la vida eterna. Uno solamente tiene que aceptarlo, y yo esa noche acepté al Señor, y desde ahí soy salvo. No pensé que iba a estar tan nervioso. Bueno, Jesús murió y resucitó por nosotros y ese es el regalo que Él tiene. Yo tomo la decisión de bautizarme para poder servir en la iglesia y porque quiero hacer pública mi decisión por Él. Eso. Buenísimo. Gracias, querido. Qué bueno que los padres hagan su devocional con los chicos en la familia, como lo hace Tomás o el papá de Tomás y la mamá con ellos, ¿no? Instruye al niño, instruye. Que la mesa no sea el lugar solamente para comer, sino sea un lugar de instrucción. Bueno, me llamo Julieta. Nací en una familia cristiana, pero acepté al Señor a los 9 años con mamá haciendo el devocional. Y después de unos años, en Monte 2015, me acuerdo estar en el fogón y me di cuenta que no estaba viviendo una fe propia, sino una fe de mis padres. Y en ese fogón nos hablaron de consagrar nuestra vida a Cristo. Y así lo hice, le pedí al Señor perdón por mis pecados y que de ahora en más quería vivir solamente para Él. Mis actitudes cambiaron, muchas actitudes cambiaron. Por ejemplo, muchas actitudes que mis hermanos hacían que me molestaban, en vez de responder violentamente, lo hacía con amor y tenía una paz. Y un texto bíblico que elegí fue: y ahora ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. Gracias, Juli. Gracias. Seguimos viendo el resultado y la influencia que tiene el hogar sobre la vida, ¿no? Y la influencia que Dios tiene sobre la vida. Vamos a escuchar a Lisette. Una historia diferente. Lisette. Hola, buenos días. Desde niña comencé a ir a la iglesia, así hasta la adolescencia acompañé a mi madre, quien ya no está, pero sembró con su ejemplo la semilla del Evangelio en mí. Enfrenté situaciones muy difíciles en la vida, como la separación de mis padres y todo lo que eso conlleva, una niñez con un padre ausente y una madre sola al frente de un hogar. Luego, años más tarde, vino la enfermedad de mi mamá, la enfermedad terminal, otro golpe muy duro. Menciono estos dos hechos como los de mayor impacto en mi vida, ya que si tuviera que mencionar todo lo que pasé, la lista sería muy extensa. Pero hasta entonces todas mis cargas las sobrellevaba como podía, creyendo que confiaba en Dios plenamente. Hasta que un día me enfermé y mi cuerpo me dolió hasta los huesos y aunque fui al médico no encontraron nada grave. Fue en ese momento que sentí que Dios me había abandonado. Mi corazón se llenó de tristeza
y caí en una gran depresión que me llevó a no tener deseos de vivir. Me enojé con Dios por primera vez. Me sentía angustiada, deprimida, afligida, devastada, hasta que alguien puso en mis manos un libro que se llama El poder del sufrimiento, de John MacArthur, que no deja de basarse en la Biblia. Ahí entendí que es como dice su palabra: tendremos aflicciones. Jesús mismo, nuestro Salvador, sufrió y padeció en la cruz. Así nosotros también padecemos y cada sufrimiento nos acerca más a Cristo. Lloré y entendí que tenía dos opciones: seguir sufriendo y tener una vida sin sentido alejada de Dios, o aferrarme a Dios para sobrellevar mis cargas más difíciles, esas que nunca me hubiera imaginado tener. Opté por seguir a Jesús y hoy tomo la decisión de bautizarme como un acto de fe. Ahora toda mi vida la pongo en sus manos, decido seguir a Jesús, ya no como lo hacía antes, como cuando era niña, que aunque tenía temor de Dios era por acompañar a mi madre, sino que ahora es por plena convicción personal. Y ahora, aunque vengan más aflicciones, no quiero separarme de Él. Él es mi sustento, quiero vivir confiada en Él. Es una lucha diaria batallar con los pensamientos negativos, con el pasado y también con la incertidumbre de lo que me deparará el futuro. Sin embargo, esta batalla la llevo de la mano de mi Señor. Para terminar, quiero leer un versículo bíblico. Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Gracias, Lisette. Escucharon, la mamá le enseñó, le guió, pero el Señor se llevó a la mamá. Y ella quedó con el recuerdo, el papá se fue y ella quedó. Y la fe creció y llegó a ser personal en la vida de Lisette. Dios te bendiga, Lisette. Gracias por compartir tu experiencia de vida. Gracias. Dios hace cosas tremendas en la vida de las personas. ¿Vieron cómo Dios va obrando en cada vida? Y vamos escuchando. Dios hace cosas extraordinarias en la vida, trayendo paz, trayendo perdón, transformación de vida. Vamos a escuchar a Janina también ahora. Pongan atención. Hola, gracias por estar acá, se los agradezco a todos. Mi nombre es Janina Mouro y tengo 27 años. Por muchos años viví alejada del Señor, desconociendo la plenitud de la vida a su lado. Mi salud era crítica en lo físico, espiritual, pero la raíz donde todo comenzó fue mi estado mental. La memoria a los 14 años me recordó situaciones vividas durante la niñez, situaciones que jamás hubiese recordado si pudiera elegir. Me volví una persona cerrada, tímida, sensible, llena de miedos, dolor y mucho odio. No podía ver el futuro en mi vida. No habían proyectos, no había esperanza ni motivos por los que luchar. Hace un año y varios meses atrás, todo había empeorado hasta el punto de comenzar a sentir dolor al respirar, estando acostada, llorando y sin poder dormir, porque todo empeoraba, mientras los médicos me decían que no pasaba nada. Caída de párpados, dolores musculares en los huesos, dificultad para respirar, pérdida de sueño, temblores en todo el cuerpo, nerviosismo, ansiedad, fueron algunas de las consecuencias de haber cargado con tanto dolor. Una mañana a mediados del año pasado, tomé la decisión de entregarle mi vida a Jesús. Le pedí perdón por todos mis pecados, los pecados que cometí, y le pedí perdón sobre todo por haberlo lastimado tanto. A partir de esa mañana lo acepté como mi Señor y Salvador. Nuevamente comencé a escuchar su voz, esa voz que siempre me había acompañado. Esta vez era más constante que nunca, porque esta vez me hizo entender que seguía a mi lado, que siempre estuvo ahí. Estaba extendiendo su mano y esperaba que yo hiciera lo mismo. Jesús me acompaña todos los días, maneja mis tiempos, me ayuda con las dificultades. Es el compañero de vida que quise tener siempre.
Gracias a su incondicional amor, mi estado de salud ha mejorado muchísimo y puedo seguir viendo mejoría hoy en día. En los últimos meses pude retomar mis estudios. He avanzado mucho gracias a su ayuda. Jesús está transformando mi ser, actitudes, valores. Está enseñándome a amar a los demás y sobre todo a amarme a mí misma. Agradecida estoy porque tengo vida y quiero vivir. Aunque momentos difíciles vengan, tengo la certeza de que a su lado encuentro paz, fuerzas, amor y refugio. Este bautismo es por Él, por el amado, para recordarlo, para tener presente el sacrificio que hizo por nosotros. Jesús, dejo mi vida en tus manos y te pido que me enseñes el camino porque quiero servirte. Te amo mi Jesús, como te digo cada día. Gracias por ser la luz de mis ojos, gracias por estar en mi corazón. Hay un salmo con el que yo me identifico, es: el Señor está cerca de los que tienen el quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Ese es el Salmo 34, 18. Lo último que leyó Janina es: Él rescata a los de espíritu destrozado. Tremendo. Dios rescató a Janina, verdaderamente, y la levantó, y la sigue levantando también. Dios te ama, ha demostrado su amor en tu vida, Janina, y tiene mucho más para vos, mucho más. Y Dios le está ayudando también, guiándole en sus estudios, pronto a recibirse contadora. Y sigue adelante. Gracias a Dios. Él levanta el espíritu destrozado. Ahí tienen la evidencia. Dios la levanta. Dios te levanta a vos también, ¿eh? Solamente confía en el Señor. Pone tu vida en el Señor. Y Dios transforma la vida. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo. Querido, ¿qué vas a hacer? No queda otra. Este es mi sobrino querido, pero él también ha experimentado la fe en el Señor. Eduardo, tu tiempo. Bueno. Hola, mi nombre es Eduardo Salinas, tengo 14 años. Yo, aparte de todos mis amigos, he tenido la gran bendición de poder nacer en una familia cristiana. Desde que apenas recuerdo, me estuvieron enseñando sobre Jesús, que Él es el que vino a salvarnos de nuestros pecados y que Dios fue el que creó todo el mundo y el que nos da la vida y el que puede decidir sobre nosotros. Yo, cerca de los 6 o 7 años, decidí aceptar a Jesús en mi corazón porque sentía la desesperación de estar con Él y poder ser parte de Él porque no tenía otra opción. Sentía que si no estaba con Él, iba a morir y no iba a poder estar jamás con Él. Sentía que necesitaba estar con Él, así que tomé la decisión y acepté a Jesús en mi corazón. Bueno, y también estoy muy agradecido de tener otra enorme bendición, de tener amigos que quieren tomar esta importante y crucial decisión junto conmigo. Gracias, Eduardo. Qué bueno, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Lo mejor que puede hacer un padre por su hijo es instruirlo en el camino del Señor. Lo mejor. Todo lo demás llega a ser secundario, pues lo más valioso es tener a Cristo en la vida.